Panamá Hoy, desde las 6 de la mañana, aquí en Radio Panamá. 6 de la mañana con 48 minutos en todo el país. Estamos en Panamá Hoy, en esta jornada desde el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, con su sede aquí ubicada en el área de la Calzada Amador, en esta jornada que se va a estar desarrollando la primera jornada de injerencia criminal y gobernanza extractiva. Este foro que va a reunir a diferentes panelistas para poder conversar de diferentes puntos que estábamos hablando previamente, Chema, aquí desde el Parlatino. Y a esta hora de la mañana vamos a empezar a entender un poco más el desarrollo de este foro. Yo lo decía, son por momentos términos que se vuelven complejos, pero quería volver a comentarles el asunto y está con nosotros aquí en el punto de transmisión Tabaré Barracini, quien preside World Compliance Association, que es la organización que está desarrollando esta jornada, este foro y que impulsa que se hable sobre la mesa en estos temas. Tabaré, buenos días, bienvenido y gracias por recibirnos. Buenos días, Leonardo, a la audiencia. Gracias a Radio Panamá por apoyar dando cobertura al evento. Sí, hoy es un día importante. Es el primer congreso que se hace sobre injerencia criminal y gobernanza extractiva. La idea es dar un poco de docencia cómo el crimen organizado se financia de actividades ilícitas del sector extractivo, como puede ser la tala de árboles, la pesca ilegal o la minería ilegal, y poder que tanto el sector público como privado, como el ciudadano normal entienda la importancia de buscar los mecanismos tanto por el lado público como por el lado privado de prevenir que el crimen organizado se capture esta parte de la economía estratégica del país y que hoy en día tiene hasta connotaciones geopolíticas con todo el cambio de matriz energética en algunos temas y a través de programas robustos de cumplimiento, de transparencias, poder evitar que el sistema financiero o no financiero sea utilizado por estas organizaciones criminales para financiar estas actividades. Voy a ir más atrás directamente. Yo lo presenté a usted como presidente de World Compliance Association. Expliquemos a la audiencia qué es World Compliance Association, cuál es el objetivo de esta organización y cómo es su presencia en Panamá. Sí, World Compliance Association, capítulo de Panamá específico, tiene 6 años en el país, pero es una organización internacional fundada en Madrid. Justamente hace 10 años, estamos de aniversario, cumpliendo 10 años, y lo que buscamos es promover una cultura de cumplimiento. ¿Qué es una cultura de cumplimiento? Cumplir. En palabras sencillas, cumplir la ley, cumplir la normativa y promover, en este caso, estándares internacionales como pueden ser sistemas de gestión antisoborno, tipo la ISO 37001, o sistemas de compliance como la ISO 37301. Cuando hablamos de cumplir, yo ponía el ejemplo más temprano en torno al tema bancario, ¿no? Si el país no cumple con lineamientos internacionales y con lo que se busca en torno al desarrollo, por ejemplo, los bancos los calificarían de menor manera y les aumentarían la tasa de interés sobre ese dinero que les prestan los bancos corresponsales. Es decir, el dinero les costaría más caro y ese costo más caro que le repercutiría a los bancos, evidentemente terminaría en el consumidor final al nivel al momento de pedir los préstamos. Sí, ¿Cómo le explicamos un poco más a la audiencia en torno al cumplimiento? ¿Cuáles son las formas en las cuales yo como ciudadano común que voy a trabajar todos los días, que busco la manera de llevar la comida a la casa, estoy siendo perjudicado o puedo estar perjudicado? Sí, el ejemplo que diste hace un rato de los bancos es el mejor ejemplo. Adicional que el salir de las listas es un trabajo técnico y de lobby político. Panamá estuvo en la lista de Gafi hasta hace un poco tiempo, que se logró salir, primero técnicamente y después por un trabajo que se hizo en el Parlamento Europeo. Posterior a eso, la Unión Europea nos mantuvo un tiempo hasta que fuera ratificado en el Parlamento, que ahí obviamente viene la parte política y deja de ser la parte técnica. Obviamente cada país tiene sus intereses y Panamá tiene que velar por los suyos y buscar cómo como país logramos esos objetivos cumpliendo sin sobreregular, sin darle una carga mayor al regulado, pero cumpliendo con la normativa internacional para que sea
un desarrollo sostenible en el tiempo del negocio, que la carga regulatoria no sea mayor al beneficio de la empresa, porque al final terminamos sino asfixiando al sector privado. ¿Cómo se Hay hace? abogados, Chema, le escucho, adelante. hay abogados que, incluso abogados que reclaman esa última parte, la sobre el control excesivo, la sobreregulación, que hay quienes dicen que se ha sacrificado mucho a nivel local o por parte de la legislación panameña justamente para lograr estas metas de cumplimiento. Sí, el tema es que a veces por querer cumplir pusimos cosas que tal vez no eran lo que nos estaban pidiendo en ese momento. Igual se fueron poniendo y a la hora de quererlas cumplir y nos venían a hacer la inspección, obviamente nosotros nos habíamos puesto más carga de la que capaz podíamos cumplir y eso nos llevó a un tema de sobreregulación. Pero les voy a dar un ejemplo sencillo para los colegas abogados. El agente residente famoso, que ahora todos estamos regulados por ser un sujeto no financiero. Pueden preguntarle a cualquier colega, probablemente la mayoría, el agente residente ni lo cobraban porque era el amigo, el primo, el sobrino o algo y era como una figura meramente de trámite y solemne para poder crear la sociedad. Hoy en día, por las implicaciones que tiene ser un agente residente, ya nadie hace eso y muchos agentes residentes pueden cobrar sus honorarios de la manera que corresponde. Ahí tienen una parte que yo les explico positiva, porque tú al cumplir la ley, registrarte con la superintendencia, crear tu usuario para poder registrar a los beneficiarios finales, registrarte como sujeto obligado no financiero en la UAF, eso te da a ti poder trasladar ese costo que creó la regulación al cliente, que ni siquiera es un costo, poder cobrarle algo que muchos colegas antes ni siquiera cobraban, por darles un ejemplo. Y que no se cobraba y que también tenía implicaciones legales que cuando pasaba algo. Correcto. Lo hemos visto en muchos de estos casos que mencionamos más temprano. Correcto. En torno a este asunto y respecto al tema que estamos desarrollando, ya le explicamos a la audiencia más que nada en qué se basa el cumplimiento y evidentemente cuál es la forma en que Panamá quedó en el punto internacional sobre todo esto que hablábamos de los mal llamados papeles de Panamá. Pero, ¿qué es lo que Panamá ha cumplido hasta este momento y qué le falta por cumplir? Basándonos en el término de cumplimiento, valga la redundancia, en medio de las exigencias tanto del GAFI como la Unión Europea y ahora el intento del país de querer ser parte de la OCDE, la OCDE. Bueno, voy a empezar por lo último que estás mencionando. El tema de la OCDE es también bastante debatible. Nosotros desde hace tiempo pensamos que es una buena iniciativa incluirnos en la OCDE, pero no porque esto de manera automática implique que nosotros nos vamos a someter a toda la regulación de la OCDE, sino para poder ser un actor en la mesa y poder pelear nuestros intereses de manera activa en la mesa. No es lo mismo pedir o quejarnos de una regulación o algo que nos estén exigiendo desde afuera que desde adentro. Ese es el punto de vista de nosotros como organización y vemos positivo en tratar de incluir, pero no pensando en que por incluirnos nos vamos a someter a cualquier normativa que ellos promuevan, simplemente el hecho de que estar nos da voz, básicamente. Y en torno al tema GAFI y Unión Europea, ¿cuál es la exposición del país en este momento? Yo recuerdo que una noticia hace unos meses en torno a la salida de Panamá de una de las listas. De GAFI salimos, de la Unión Europea salimos, en la única que nos mantenemos en el intercambio de información fiscal. Ese fue un tema debatible. En su momento con Colombia, que Panamá en otras administraciones hablaba de no entrar en ese punto. Igual fue con España, si mal no recuerdo. Correcto, España en su momento nos tenía considerado un paraíso fiscal, eso nos sacó y inclusive hasta hace poco con Ecuador nos pasaba lo mismo. Ecuador no tenía una lista discriminatoria, inclusive pasar divisas de un país al otro tenía una carga del 5%. Ya eso hace un par de meses se levantó y ya se pueden realizar transacciones comerciales sin ningún cargo adicional. Hablemos de injerencia criminal y gobernanza activa.
yo lo decía más temprano, el nombre es muy técnico y es un espacio que a simple vista se puede enfocar y desarrollar y proyectar en personas técnicas que manejan estos asuntos. Pero ya explicó el tema de la injerencia criminal, hablemos de la gobernanza extractiva. Sí, lo que queremos buscar con esto es explicarle al sector extractivo, a todo el sector que se dedica a la pesca, al tema de árboles para producción, minería, cómo el compliance los ayuda a prevenir y a mitigar el riesgo de que organismos criminales, ¿no? El crimen organizado se infiltre en esas actividades. Cuando hablamos de compliance, ¿el compliance quién lo ejerce? ¿Un abogado, un contador? ¿Quiénes van en camino a esas buenas prácticas? Ok, el compliance, lo principal es que la cabeza sea de la empresa o del órgano del Estado tenga en verdad la creencia que el compliance es bueno. Porque si no, simplemente vamos a ir, como se dice, a paper compliance. Compliance de papel para cumplir y ya está. Entonces, ¿qué se busca? Que ya sea el dueño de la empresa, el CEO, la junta directiva, la junta de accionistas, ellos desde la cabeza decían el compliance es bueno, vamos a aplicarlo, vamos a aplicar normativas como puede ser los estándares internacionales como la ISO 37001 o la 37301, que al final las ISO no son más que un compendio de normas internacionales recopiladas en un solo formato. Veo que uno de los paneles es justicia ambiental, crimen y compliance en escenarios de alta complejidad. ¿Qué es un escenario de alta complejidad en estos casos? Ok, en el tema viene siendo, por ejemplo, cómo a veces los delitos ambientales, porque básicamente gobernanza extractiva es que vamos a estar hablando de muchos delitos ambientales que son precedentes a blanqueo de capitales. Entonces, una operación que puede iniciar para pesca ilegal puede hasta terminar involucrado tema de tráfico de droga, porque el mismo barco que está llevando la pesca ilegal puede ser que también lleve droga. Lo mismo con la tala de árboles o la minería. Entonces, en un caso de minería puede estar metido también el tema de trata de personas, porque la persona que tienen de manera, haciendo la minería ilegal, puede ser que el personal que están utilizando son extranjeros que están literalmente como esclavos, lo que termina siendo es trata. ¿Se han encontrado casos de esos en Panamá vigentes? Bueno, parte importante que ahora que lo mencionas de este evento es que sea el primer paso a crear un observatorio de injerencia criminal y gobernanza extractiva. Si todo sale bien, la idea es después de este evento poder ir a campo y levantar la data en donde se tienen los indicios o se presume que se dan este tipo de actividades y poder levantar la data que ayuda a prevenir y a contrarrestar esto. Hay un punto que me llama mucho la atención. Yo siempre he escuchado el tema de los sujetos financieros no obligados o obligados no financieros, no recuerdo el orden de los términos, pero, y es otro de los términos que siempre me pregunto, ¿a quién se refiere cuando habla de un sujeto obligado no financiero? Es básicamente abogados, minería, o sea, no minería, sino todo lo que es metales no preciosos, contadores, bienes raíces, constructoras, todo el que no ejerce una actividad financiera como tal. En ese camino hay un aspecto claro en torno a algo que se ha investigado mucho en Panamá y es el financiamiento ilícito. ¿De dónde vienen los fondos para poder generar proyectos o para poder cumplir objetivos o construir diferentes espacios o llevar a cabo diferentes asuntos? El financiamiento ilícito es uno de los puntos que se va a tocar esta jornada. Correcto. ¿Y hacia dónde apunta? Justamente todo tiene que ver con el financiamiento ilícito. Cómo esa actividad termina después financiando operaciones más complejas a una actividad de tala de árboles. Ese dinero puede después estar financiando a un cartel de droga en otro país, por darte un ejemplo. Y ahora, por ejemplo, las actividades nocturnas, el sector nocturno, ¿cuánto riesgo hay ahí? Porque también se habla mucho de eso.
Nocturnas, ¿en qué Entretenimiento sentido? nocturno, por ejemplo. No. Entretenimiento nocturno. Las actividades nocturnas. Ok, en el entretenimiento nocturno es el tema de trata, normalmente, que se viene persiguiendo en todos los países. Bueno, Panamá tiene una particularidad, que hay ciertas cosas que sí están reguladas, en otros directamente está prohibida, pero sí, la trata de personas se da específicamente en el tema de entretenimiento nocturno. ¿Cuál es el rol en este momento de la fuerza, de los estamentos de seguridad por un lado y por el otro del Estado? No formo parte del Estado, pero el trabajo que vemos es que se está tratando de promover en la línea de alguna manera de cumplir y poder prevenir a la vez. Entre esos señales interesantes, nosotros al principio de julio o agosto de 2024 firmamos un convenio con la unidad de análisis financiero que participa apoyando hoy el evento, que demuestra ese apoyo a cumplimiento y a la transparencia y a tratar de buscar mejores prácticas. Inclusive en su momento también firmamos con Transparencia Internacional, que hoy vamos a tener a la subdirectora Olga Valdía de panelista. Se han hecho bastantes convenios con estamentos del Estado que por lo menos hasta ahora nos están demostrando un interés de que sea compliance real y no paper compliance. ¿Dónde queda el ciberdelito en todo esto? Porque estamos en una época en donde el desarrollo de delitos y actividades ilegales a través de Internet es básico. Yo hace 2 días recibí un mensaje de WhatsApp y es clarito y me decía: Sertracen, 2 puntos. El plazo de su infracción vial ha expirado. Regularice su abono en 12 horas y evite nuevos cargos por mora. Cualquier persona distraída le daba, pinchaba en este enlace, ingresaba a la página y aportaba sus datos. Yo ingresé a la página de Sertracen, verifiqué si tenía una boleta y me decía no existe ninguna infracción de su parte. Este tipo de estafas, de ciberdelitos, que son los más comunes que se están dando y que hay muchas personas que están cayendo en el mismo, forman parte del día a día. ¿Cómo entra la ciberseguridad y el combate hacia los delitos electrónicos a través del desarrollo de este foro? Ok, vamos a tener un panel interesante que es el de infraestructura crítica y servicios esenciales, que va a estar la división el jefe de la división de ciberdelito de la DIJ y también el jefe de ciberseguridad del Ministerio de Seguridad. No soy experto en ciberseguridad, sin embargo lo que buscamos de promover con este panel es hacerle entender a la población la importancia de que tengamos una ley de infraestructura crítica para poder prevenir este tipo de acciones y perseguirlas. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en día a ti te hackean o te hacen algo y es bastante complicado con las herramientas que tiene el Ministerio Público poder perseguir hasta que la autoricen para perseguir el IP de donde vino ese intento de hackeo o ese hackeo. Lo que se busca con una ley de infraestructura crítica y posterior regulación es que sea más viable poder perseguir ese tipo de acciones. Está Panamá, a ver, a nivel de cumplimiento estamos preparados, valga la redundancia, para cumplir con las acciones que se debe tomar, hablo como país, ¿no? Por el desarrollo a nivel técnico, para poder combatir estos espacios. Yo creo que lo más importante a nivel logístico del mundo lo tenemos operando bien, que es el Canal de Panamá. Creo que con ese gran reto que tuvimos del 99 no hay nada que no podamos lograr si nos proponemos. Hay oyentes que me están escribiendo y me hablan de la importancia que se toque este tema y que se debata, ¿no? Y el objetivo principal del desarrollo de este foro, Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva, que reúne tanto actores nacionales como a panelistas internacionales, lo que busca es concientizar a la población en torno al desarrollo y a que se debata estos asuntos. Hoy se va a dar aquí en el Parlatino, por lo que veo en la gran lista de panelistas, y el registro es a partir de las 8 de la mañana. Correcto. Y es entrada gratuita. Correcto. Simplemente registrarse por tema de filtro de seguridad, pero es gratuito. Más adelante estaremos conversando también con el subdirector de Senafront
para también ver el rol del Estado y qué papel se juega en medio de todos estos detalles. Le pregunto porque sé que conozco el tema. Cuando dentro del mundo de los abogados del cumplimiento se habla de cuándo habrá novedades en torno a la última lista de la pesca ilegal en la que Panamá está inmerso. La verdad no he escuchado ninguna novedad, sé que se está trabajando para lograr salir de ella, como también se está trabajando en las reformas tributarias para poder salir de la lista de intercambio de información fiscal. 7, 8 minutos, señor Chema. ¿Algo más con respecto a este tema? Sí, ¿cómo hacerle entender a la población en general? Porque esto lo pueden entender abogados, lo pueden entender banqueros y demás agentes, pero ¿cómo hacerle entender a la población en general la relevancia de estos temas y que afectan su vida diaria? Volviendo al ejemplo que dio Leonardo hace un rato, creo que todos entendemos cuando nos tocan el bolsillo, ¿no? No cumplir y que eso nos aísle un poco del mundo globalizado, por así decirlo, y Panamá siendo un país de logística y de servicio financiero, no nos podemos dar el lujo de meternos en una burbuja, porque si no después terminamos como Venezuela. Lo que tenemos que buscar es cómo interactuar con todos los países, cumplir, pero siempre protegiendo nuestros intereses y lograr que esos costos no nos aumenten para tener que lamentablemente trasladar a la población en general esos incrementos, ya sean en intereses o en otras cadenas de servicios. 7, 10 minutos, señor Tabaré Berracini, presidente de World Compliance Panamá. Gracias por un lado por la invitación para estar aquí y poder entender un poco más sobre el asunto y que la audiencia pueda día a día poder obtener esa docencia que tanto buscamos en todos los temas, pero sobre todo en esta jornada de injerencia criminal y gobernanza extractiva. Y bueno, estaremos al tanto para ver cómo se desarrolla el foro. En todas las redes sociales de Radio Panamá estarán los diferentes paneles para que usted pueda tener acceso y recuerde que desde las 8 de la mañana puede estar aquí en el Parlatino para su registro y el foro inicia a las 8:30 de la mañana en donde se va a estar desarrollando las palabras de apertura y luego el panel de injerencia criminal y captura del Estado, también justicia ambiental, crimen y compliance en escenarios de alta complejidad, luego financiamiento ilícito y rol de los sujetos obligados en la gobernanza extractiva, más adelante infraestructura crítica y servicios esenciales, opinión pública sobre programas de ética y cumplimiento, compliance, resiliencia, prevención en empresas extractivas, cooperación interinstitucional e internacional frente a la injerencia criminal y bueno, el cierre del foro que se va a estar llevando a cabo. Este foro arranca a las 8:30 de la mañana y su hora de finalización es alrededor de las 5 de la tarde. Va a ser toda la jornada. Correcto. Bien, ya lo sabe. Tabaré, gracias. Gracias a ustedes, los esperamos. 7:11 minutos, seguimos aquí en el Parlatino. En breve estaremos conversando con otros invitados. Vamos a ver el ejemplo de Dominicana y por supuesto al tener un poco más el rol del Estado con el subdirector del Senafront. A esta hora rápidamente hacemos la pausa y regresamos aquí en Parlatino.